Buenas noches a todos. Gracias por estar todos los viernes en este espacio para abordar algún tema de historia de Honduras. Un gusto poder compartir este espacio con ustedes. Desde hoy, estos últimos 3 viernes, vamos a estar platicando, los últimos 4 viernes prácticamente, quiero que abordemos un tema que es la parte de la formación del Estado de Honduras de 1824, porque el 29 de este mes se cumplen 200 años de la instalación de la primera Asamblea Nacional Constituyente, que da como resultado la creación del Estado de Honduras, adscrito a la Federación Centroamericana, y por consiguiente, pues a lo que nosotros conocemos como República de Honduras, que es nuestro país en la actualidad. Así que esto es toda una aventura de formación de Estado, de formación de instituciones, y para nosotros poder entender esa transformación o el por qué surge el Estado de Honduras, cómo surge, de quién surge, cuál es el contexto histórico. Entonces vamos a estarlo desarrollando en estos 4 espacios. Hoy quiero que platiquemos un poco del aspecto conceptual, un poco del contexto hasta 1820. ¿verdad? El siguiente espacio vamos a hablar un poquito de la parte de las independencias, para que entendamos cuál es el mandato que hace el Acta de Independencia del 15 de septiembre de 1821. Posteriormente quiero que abordemos un poquito la parte de la creación de las Provincias Unidas del Centro de América y la convocatoria de la Asamblea Constituyente de 1823, para caer en lo que es que fue una orden prácticamente de la Asamblea Constituyente, la creación de una constituyente por Estado, en este caso pues la Asamblea Nacional Constituyente del Estado de Honduras, que se instauró en Cedros el 29 de agosto de 1824. Y por último, va a ser el último espacio, quiero que abordemos qué hacía esa constitución, qué decía esa constitución, en qué se basaba, era tan liberal, qué decía en aspectos religiosos. Surgieron las instituciones más grandes que todavía existen, ¿verdad? Quiero que platiquemos un poquito del nombramiento de Francisco Morazán y de Dionisio Herrera como jefes y secretario del Estado de Honduras. Así que vamos a estar todo este mes prácticamente hablando un poquito de esto. Es necesario que lo conozcamos nosotros como hondureños, porque la gente cree que los estados o estas entidades jurídicas, políticas, surgen de un día para otro o se construyen de un día para otro. O sea, pasó de 1999 al año 2000, ya Honduras es otro. Cambió un gobierno, es otro. Pasamos a otra etapa. Eso no es cierto. La historia son procesos largos, ¿verdad? Y es necesario conocerlos, sobre todo estos elementos primeros, para nosotros poder entender cómo es que surge nuestro Estado. En primer lugar, vamos a conceptualizar un poquito. Me interesa que entendamos el concepto de soberanía y el concepto de nación, que son 2 elementos que cambian a principios del siglo XIX, pero ya con ustedes hemos discutido algunos aspectos importantes de finales del siglo XVIII, cómo está cambiando el mundo, ¿verdad? Las reformas que se están dando, sobre todo en Europa. No olvidemos que lo que nosotros conocemos como Honduras actualmente formábamos parte del Imperio Español a través de la Capitanía General de Guatemala o del Reino de Guatemala. Así que todas esas decisiones que se tomaban en Europa tenían un impacto directo en esta región. El siglo XVIII es un siglo clave para el mundo entero, porque se está dando lo que se conoce como la revolución burguesa. Está naciendo una nueva élite económica, élite política, ¿verdad? Que no es ni el clero, ni son los aristócratas, sino que son los burgueses, ¿verdad? Que surgen a través de lo que se conoce como la revolución industrial, que es como un sistema que surge o que se da con los ingleses en esa época, bueno, en Europa, pero los ingleses son así como el paladín de esta revolución industrial,
y tiene un impacto directa en los procesos de independencia, pero recuérdense que Inglaterra necesitaba mercado para vender sus productos. Centroamérica entra en escena mundial también, ¿verdad? Si ustedes creían que solamente con el camarón y con el banano tuvimos impacto en el mundo, eso no es cierto. Centroamérica tiene un impacto bastante fuerte, sobre todo en la exportación de añil. El añil es un colorante azul, ¿verdad?, que se utilizaba para pintar la ropa. Entonces, nosotros exportábamos bastante añil a Europa en esa época. Así que estábamos vinculados a este mercado internacional también. Y por último, y el tercer elemento importante, es el surgimiento de lo que se conoce como la revolución liberal, ¿verdad? El surgimiento del liberalismo clásico, sobre todo en Inglaterra, ¿verdad? Obviamente España también lo abraza, ya lo vamos a ver más adelante. Y surge entonces esta nueva élite burguesa en Europa, ¿verdad?, contraviniendo a la aristocracia, a los reyes, ¿verdad?, y al clero, que era el que dominaba hasta esa época, y pues tenemos ahí una élite burguesa que es la que va a tener protagonismo y todavía tiene protagonismo en la actualidad, ¿verdad? Prácticamente tenemos como unos 200 años, unos 250 años de estar con este sistema burgués y un sistema liberal. Muchos teóricos hablan de una primera revolución industrial, una segunda revolución industrial. Otros hablan de una tercera revolución industrial, otros con esto de la inteligencia artificial ya están hablando de otras cosas. Es necesario que agarremos el hilo porque todos estos tienen un impacto directamente en la parte social. Bueno, la revolución burguesa, la revolución liberal y la revolución industrial tienen un impacto, como les dije, a finales del siglo XIX, perdón, finales del siglo XVIII, principios del siglo XIX, y España no fue la excepción. El Imperio Español nos han hecho creer que era un imperio atrasado, que no sé qué, que eran lentos, que no servían, que se robaron todo el oro. Eso es un discurso de los ingleses, ¿verdad?, lo cual es totalmente falso. Ya con ustedes hemos discutido esa temática. Les pongo el ejemplo bien concreto, que es el caso de José Cecilio del Valle, ¿verdad?, escribiendo una tesis sobre Newton en Guatemala en esa época. Eso no es atraso, eso es ilustración, ¿verdad? Así que no crean mucho lo que los discursos de los ingleses dicen, ¿verdad?, porque a veces son totalmente falsos. La expresión más grande de los ingleses en la actualidad es a través de Estados Unidos, ¿verdad? Ellos tienen una propaganda bastante fuerte contra nuestros países, ¿verdad? Pero esa es otra temática. Un día vamos a platicar un poco lo que es la parte de la leyenda negra. Entonces, estas tres revoluciones tienen un impacto, y usted lo va a ver bien concreto, sobre todo en los procesos de independencia, en la independencia de Haití, en Francia con la Revolución Francesa, en la formación de un Estado nuevo, que es en Estados Unidos, ¿verdad? Las 13 colonias inglesas se unen para formar un Estado. Y obviamente en esta región del mundo de América empiezan lo que nosotros conocemos con los procesos de independencia. Entonces, los procesos de independencia no es otra cosa más que una expresión de esta élite nueva, una élite burguesa, bajo el concepto de liberalismo clásico, ¿verdad? Y en el caso, pues, Inglaterra buscando mercados para sus productos. Ahí entramos en crítica, ¿verdad? Creo que todos aquí con ustedes hemos discutido esa parte del mercado, sobre todo en Guatemala, con la parte del textil. Todos, no sé si ustedes han ido a la parte del occidente de Honduras, ven esas telas, por ejemplo, de los lencas, ¿verdad?, que ellos lo hacen. Entonces, en el siglo XVIII, principios del siglo XIX, Centroamérica tenía un sistema telar bastante fuerte, ¿verdad?, sobre todo con el algodón, y toda una industria, ¿verdad?, que prácticamente desaparece cuando empezamos a abrir estos mercados de acá, ¿verdad? Y como tenemos desde esa época tenemos esa mala costumbre de estar abriendo mercados sin proteger al productor nacional. Entonces, prácticamente nos llenan nuestro mercado de productos extranjeros y la producción nacional no se levanta. Eso no es nada nuevo, eso lo podemos ver a través de la historia. Creo que el último caso más concreto es esto de los zapateros, ¿verdad? No sé si ustedes tuvieran la oportunidad de mandar a hacer zapatos a los zapateros, a los pequeños productores de zapatos, ¿verdad?
Ahora no, ahora la gente va a los bultos a comprar zapatos, el que no tiene acceso. Y esta industria nacional de los zapateros o de las personas que hacían las costureras, por ejemplo, ya no tienen trabajo. Entonces ahí usted va a ver un montón de gente con ropa usada que parece el año viejo, ¿verdad? Pero ellos ahí andan ahí porque es más barato, mientras que las costureras le hacían a usted un traje a su medida. Esa industria nacional no se protegió. Igual pasó con los cebolleros, ya les he puesto este ejemplo a ustedes, ¿verdad? Los cebolleros de Winope, ¿verdad? Se permitió la entrada de cebolla de Holanda. Son señores que están desde la Edad Media produciendo cebolla a un precio más barato, subsidiados por el Estado. Y bueno, nuestros productores en Winope, vaya usted a un banco a ver si le van a dar plata para producir. En este país no le prestan dinero para producir, sí le prestan para que gaste y se vaya de viaje, pero para producir la tierra no le prestan. Entonces, esas desigualdades no son nuevas, no son del neoliberalismo, son de los liberales del siglo XIX. Muchísimo cuidado con los liberales. Cuando me refiero a liberales no me estoy refiriendo al Partido Liberal, aunque el Partido Liberal es culpa también, sobre todo cuando surge a finales del siglo XIX, especialmente con el trato que se le dio a las comunidades indígenas, que ese tema lo vamos a abordar más adelante. Pero los liberales tienen una característica que si la mamá la pueden vender, la venden. Si el país lo pueden vender, lo venden. Si el país pueden concesionar, lo concesionan. Marco Aurelio Soto dio 20 años de concesión. Los liberales a principios del siglo XX dieron grandes concesiones a las compañías estadounidenses, ¿verdad? Los liberales de finales del siglo XX también dieron un montón de concesiones mineras. O sea, esta gente, bajo ese concepto de inversión extranjera, hacen cualquier cosa por vender el país a pedazos. Pero ese tema lo vamos a discutir más adelante. Pero sí quiero que entendamos esta parte de la conceptualización de las liberales que tienen un impacto directamente. Otro caso importante que hay que entenderlo es que en 1808 se da la invasión de los franceses a España y toman prisionero al rey. Ahí entra en escena un rey bastante polémico que es Fernando VII, un rey muy flojo, un rey que se le ha conocido como un rey traidor. Prácticamente se sometió a la fuerza de los franceses, ¿verdad? Y pusieron bajo el reinado de España pues a José Bonaparte, el hermano de Napoleón Bonaparte. Eso genera un vacío de poder en esta región del mundo, ¿verdad? Y eso fue aprovechado por los diferentes movimientos de independencia, sobre todo en Sudamérica y en México, para hacer los diferentes proclamas que se dan en ese sentido. Centroamérica, como siempre hasta cierto punto hemos sido marginados por las metrópolis, ¿verdad? Por un lado, en la parte norte teníamos al virreinato de la Nueva España, que era un monstruo, ¿verdad? Y por otro lado teníamos al virreinato del Perú y sus diferentes nuevas entidades que se crearon a finales del siglo XVIII. Y Centroamérica estábamos ahí como el Reino de Guatemala, como siempre, como el patito feo. Entonces, al final nos llega la independencia en 1821, pero así como que ya no tenemos otra cosa que hacer más que independizarnos. Pero eso lo vamos a hacer para el segundo espacio. ¿Qué pasa entonces? Prisionero el rey, ausencia de poder en las Américas, se crea una junta para gobernar las Españas y hay un hecho histórico que es trascendental para nosotros y para el mundo entero, me atrevería a decir yo, que es la promulgación de la Constitución de Cádiz de 1812. Los que son abogados aquí han leído esa Constitución, léanla, se la recomiendo. Ahí participó un hondureño, ¿verdad? Hoy subí una imagen a Twitter, aquí en X, sobre la firma que yo ya días me andaba buscando, ¿verdad? Y afortunadamente la página web del Congreso de España tiene todas las constituciones de ese país y ahí me encontré la Constitución de 1812, el manuscrito original, y ahí aparece la firma de este hondureño que era de Comayagua, por cierto. Entonces él participó en la promulgación de esta Constitución y esto es un hecho histórico, inédito y trascendental, no solamente para la España, sino que para el mundo entero. ¿Por qué? Porque en esa Constitución se plasman una gran cantidad de elementos que son estrictamente liberales. ¿Entienden? Esto es importante, ¿verdad? Porque eso va a ser como la base legal para empezar
diríamos así, los procesos de independencia. Y le pongo un ejemplo bien concreto. La libertad de expresión. Antes de 1812, quienes eran los que mandaban eran el rey y sus diferentes manifestaciones, o sus diferentes, o su estructura administrativa. Pero no, usted no podía decir nada, usted no podía quejarse nada, usted no podía hacer ninguna proclama, peor una protesta, porque eso iba preso. En ese sentido, entonces, la promulgación en la Constitución de Cádiz de 1812 permite la libertad de expresión. Eso es un hecho histórico, como les digo, desde 1812 en esta región del mundo, en Honduras, en América, en España, en Filipinas, todo lo que tenía que ver con el Imperio Español, tenemos libertad de expresión, que ahora la hemos prostituido, ¿verdad? Y se venden al mejor postor pero ya ese es otro tema, no quiero meter en eso, pero sí quiero que agarremos el hilo a esa parte. Entonces, esta constitución política tiene unas ideas clarísimas de la Ilustración francesa, una influencia de los ilustrados de la época, ¿verdad? Y José Cecilio del Valle se aprovecha de eso, ¿verdad?, para empezar a escribir y hacer sus proclamas ya para el año de 1820. Ahora bien, y esas son las dos palabras que quiero que entendamos, ¿verdad? El concepto de soberanía y el concepto de nación. La palabra soberanía, creo que todos aquí lo hemos escuchado. Honduras ejerció soberanía sobre determinado territorio. ¿Cuál era la soberanía? ¿Cuál era el concepto de eso? Este es un concepto nuevo, ¿verdad? El concepto de soberanía, antes de estas reformas del siglo XIX, de 1812, estaba relacionado sobre todo con las ordenanzas del rey. O sea, bajo el concepto de derecho divino, o sea, quien tenía la soberanía sobre esto era el rey. Por eso usted va a ver toda la documentación de la época colonial o de la época virreinal aludiendo a su majestad el rey. La soberanía se emana de su majestad el rey bajo el concepto de derecho divino. ¿Cuándo se dan estos procesos de independencia? ¿Cuándo el liberalismo, la revolución liberal, cuando la revolución industrial y la revolución francesa tienen un impacto en esta región? Cambia el concepto de soberanía, ¿verdad? Y la soberanía entonces ya se puede entender como nosotros hasta cierto punto la entendemos. Básicamente, la podemos, así como conceptualizar, diríamos la palabra como aquella potestad que nos unifica, una potestad unificada, absoluta, no limitada por nadie, de la cual procede toda la autoridad. Entonces ya la autoridad no estaba en el rey, sino que estaba en una junta, en un corregimiento, en un cabildo, ¿verdad?, o en un alcalde, como le llamamos nosotros. Entonces ya no estaba en el rey. Ese cambio de paradigma, ¿verdad?, tiene un impacto directamente para que vaya cayendo sobre todo esa imagen que tenemos del rey nosotros en España, perdón, en América. Y la otra concepto que es necesario que lo manejemos es el concepto de nación, ¿verdad? La nación tiene un elemento importante aquí, ¿verdad?, que igual, este concepto de nación ya no solamente trata de los territorios de la cual su majestad el rey ejercía soberanía, sino que cambia a otro concepto a principios del siglo XX que es una asociación contractual, o sea, hay un contrato ahí y ya con ustedes, creo que ustedes son buenos lectores, se van a dar cuenta que eso ya tiene que ver con los teóricos de Rousseau y todos estos planteamientos de ciencias políticas del siglo XVIII, ¿verdad? Entonces, esa asociación contractual, o sea, ese contrato que tenemos, va a tener un impacto directamente para la creación del Estado de Honduras, porque lo primerito que hacemos en 1823 es crear un pacto contractual que nosotros conocemos como Constitución de la República. Repito, estos dos conceptos, tanto el concepto de soberanía, que ya no era de derecho divino, o sea, que ya no era el rey, y este concepto de nación que cambia a una asociación contractual, o sea, que tenemos nosotros que buscar la manera de vivir de forma pacífica a través de un contrato social, ¿verdad?, es el germen del nacimiento de todos los estados modernos y obviamente el caso de Honduras no es la excepción. Ahora bien,
Eh, Se dan todos los procesos de independencia. Vamos a ver nosotros, por ejemplo, cómo se va independizando, que ve que Venezuela, que la República Argentina, ¿verdad? El Virreinato de la Plata. Vamos con los procesos en México, y vamos viendo en cada uno de todos estos procesos cómo se va cambiando esos dos conceptos de nación y el concepto de soberanía, para ir creando como el ambiente necesario para lo que cuando se daban los procesos de independencia, empezar a hacer este tipo de acciones. Todo esto estaba inspirado en la Constitución de 1812 de Cádiz. Por eso es bien importante, sobre todo para las personas que estudian leyes, que estudien esa Constitución. Es una de las constituciones más avanzadas, más liberales, que se dieron a principios del siglo XIX. El próximo viernes voy a platicarles un poquito de la parte de los procesos de independencia, pero les voy a adelantar algo. Y les voy a dejar tarea de que se lean el acta de independencia del 15 de septiembre de 1821, por si no lo han leído. Les voy a dejar de tarea para que me lean el artículo número 2, pero les voy a adelantar algo. Vean ustedes, estamos analizando los conceptos de soberanía y los conceptos de nación, ¿verdad? Ya dijimos que estos dos conceptos son clave para la formación de los estados modernos, entre ellos el de Honduras. Y vean ustedes los que redactaron el acta de independencia de 1821, cómo lo dejaron bien estipulado y bien claro eso. Se los leo. Artículo 2. Que desde luego se circulen oficios a las provincias por correos extraordinarios. Había el correo ordinario normal y el correo extraordinario era un poco más rápido. Para que sin demora alguna se sirvan a proceder a elegir diputados, miren, o representantes suyos. Ya estamos hablando de algo que nos va a representar, en este caso los diputados. Y esto concurriría a esta capital, en este caso Guatemala, a formar el Congreso. Vean ustedes, van a elegir diputados, dice el acta. Van a venir a la capital, van a formar un Congreso, y de ese Congreso deben de decidir la independencia absoluta, ¿verdad? Y fijar, en caso de acordarla, la forma de gobierno y la ley fundamental que deba regir. Recapitulando, vemos el concepto entonces de soberanía, que ya no descansa en su majestad el rey, ni en el derecho divino, sino que en este caso, pues, nos vamos a elegir diputados, que esos diputados llegan a un determinado territorio, en este caso la capital de Guatemala, formen un congreso constituyente, ¿verdad? En donde ellos van a decidir dos cosas. Primero, la independencia absoluta, y dos, la forma de gobierno y la ley fundamental que deba regir. Ahí usted puede ver entonces ese concepto de, va a usted ver muy claro lo que es la parte, permítanme que estoy aquí con una. Van a ver ustedes ahí que las personas que redactaron el acta de independencia están prácticamente pidiendo lo que es una asociación contractual, o sea, el concepto de nación que surge o que nace a finales del siglo XVIII, principios del siglo XIX, está bien plasmado en el artículo 2 del acta de independencia de 1821. Y eso prácticamente es el inicio para lo que nosotros conocemos como la formación de los estados-nación, obviamente con la élite criolla y todas estas cuestiones que ya con ustedes hemos discutido en otros aspectos, que darán como seguimiento, pues, bueno, en Centroamérica, como siempre, ha sido bien especial, ¿verdad? En este caso, Guatemala decide unirse a México y se hace un caos. Hasta 1823 que declaran la independencia absoluta. Pero es necesario que conozcamos estos dos conceptos para que entendamos cómo es que surgimos nosotros como Estado en 1824, o cómo iniciamos el proceso, pues, para la formación del Estado de Honduras, que se inicia con la constituyente del 29 de agosto de 1824. Estamos prácticamente a 2 semanas de cumplir
200 años de ese acontecimiento. El próximo espacio voy a platicarles un poco del contexto de las independencias, ¿verdad? Cómo utilizan estos dos conceptos para justificar la independencia y quiero que analicemos un poquito y lleguemos a las Provincias Unidas del Centro de América, cómo se forma, quiénes eran los constituyentes, quiero que platiquemos un poquito de la parte de Honduras, ¿verdad? Y cómo estos constituyentes de 1823 ordenan deciden en primer lugar crear una federación y que cada uno de estos estados formaran, eh, perdón, cada uno de estos estados para iniciar el proceso de formación hicieran lo que se conoce como la promulgación de una Asamblea Nacional Constituyente. En el tercer espacio voy a platicarles un poquito de quiénes eran estos constituyentes. ¿No? Me interesa que ustedes conozcan los nombres. Estos señores han sido invisibilizados por la historia. Lamentablemente han sido invisibilizados por la historia. Solamente conocemos los nombres, no hay nada escrito de ellos. Desde mi punto de vista, estos señores son como los papás del Estado-Nación, pero se sabe casi nada de ellos. Y posteriormente les voy a explicar las decisiones que tomaron ellos, como por ejemplo la división territorial, los departamentos que crearon, el nombramiento de Dionisio Herrera y Francisco Morazán. Quiero que veamos un poquito ese conflicto que había entre Tegucigalpa y Comayagua y vemos cómo en una primera instancia se ordena que sea en Ahuanquetelique, ¿verdad? Que es un municipio de La Paz ahora, ¿verdad? Antes era de Comayagua, pero al final se decide llevárselo al pueblo minero de Cedro, ¿verdad? Ahí está la casa. Estoy trabajando ahorita en editarles un video para que ustedes tuve la oportunidad de entrar a esa casa, ¿verdad? La casa está en pie, la cuidan celosamente. Voy a editarles un video, lo voy a subir a YouTube para que ustedes conozcan esa casa como es por dentro, ¿verdad? Y el lugar específicamente donde estos señores hace 200 años empezaron a redactar esa constitución que dio vida al Estado de Honduras. Y de paso, pues es necesario que ustedes vayan leyéndose esa constitución por si tienen alguna pregunta, porque cada una de las cosas plasmadas en esa constitución tiene un contexto histórico, ¿verdad? Entonces hay que leerla porque eso es como el acta de nacimiento de nuestro Estado. Igual vamos a explicar un poquito más en el otro espacio, un poquito la parte de algunos elementos que forman el Estado, como la población, el territorio, la organización política, por qué nos decidimos ser una federación y no ser un Estado centralista, cuál es la riña que teníamos con Guatemala y que usted lo puede ver todo el siglo XIX peleándonos con Guatemala, la élite guatemalteca, ¿verdad? Cómo discriminaba estas regiones, cómo nos ponían apodos, ¿verdad? Como hay un apodo que era bastante cruel en la época colonial, que era el concepto de guanacos. A los pobres salvadoreños les quedó ese apodo, ¿verdad? Pero en la época colonial eso era un apodo estrictamente ofensivo para referirse a todo aquello que no era parte de Guatemala, ¿verdad? Era un apodo bastante discriminativo. Bueno, yo hablo mucho, así que esto es lo que quería en esta noche explicarles, ¿verdad? Repito, vamos a hacer 3 espacios más para explicar la formación del Estado de Honduras. Hoy lo que quiero que resaltemos es el contexto, la parte de la Constitución de Cádiz, cómo cambia el concepto de soberanía y cómo cambia el concepto de nación, ¿verdad? Y cómo lo vimos plasmado esos dos conceptos directamente en la Constitución en la Acta de Independencia del 15 de septiembre de 1821. ¿Tienen alguna pregunta, algún comentario? ¿Me entendieron o no me entendieron? Los veo bien calladitos hoy. Miren, esta temática por lo general no es muy abordada, fíjense, en la historiografía, porque son temas muy de ciencias políticas y
y de un poco filosófica. Tiene varios elementos. Por lo general, siempre nosotros nos vamos al dato empírico, ¿verdad? Al dato duro, y que el 15 de septiembre de 1821 nos independizamos. Pero la pregunta es, ¿por qué? ¿Cuáles son los conceptos? ¿Cómo cambia? Fíjese que me estaba interesando bastante porque el concepto de ciudadano cambia también, o sea, nace prácticamente en esta época, ¿verdad? Es retomado de los griegos antiguos, ¿verdad? Pero que es un concepto que se había perdido porque nosotros éramos súbditos de su majestad el rey. Entran en escena nuevos conceptos como sociedad civil, ¿verdad? Ahorita se han fijado cómo están de moda esos conceptos, esas sociedades civiles, ¿verdad? Que más que sociedades civiles, a saber de dónde son eso, ¿verdad? Pero son conceptos del siglo XIX que nacen bajo esta misma temática de las independencias de estos países, de esta región. Carlos, ¿cómo está, estimado? Buenas noches. ¿Me escucha? Hola, ¿cómo está Daniel? Mucho gusto. Aquí, mire, solo, no sé si me escuchan. Ah, no, Hola, ¿me escuchan? ¿Me escuchan? ahora sí. Disculpen. Muy interesante el tema. Buenas noches a todos. Solo, ahí disculpe que hasta hace poco me incorporé. Me gustaría tal vez poder repetir los nombres de estos padres de la patria, que son los que verdaderos héroes que nos tienen pues ya digamos que por lo menos en papel fuera del yugo de otras naciones. Solamente eso. Gracias. Eso lo voy a compartir el próximo espacio, porque les voy a hacer una biografía un poquito pequeñita de cada uno de ellos, ¿verdad? Pero ahí se van a asustar ustedes, ¿verdad? ¿Quiénes son esas personas que empezaron esto de la Constitución? Van a ver que no tienen nada que ver con los héroes que nos han enseñado en el colegio y no van a ver ustedes aquellas grandes ciudades representadas, ¿verdad? Ahí se van a dar cuenta, por ejemplo, la importancia de Cantarranas o de Sonaguera, Colón, ¿verdad? En estos Perfecto. procesos. Entonces, Muy para la amable, próxima, gracias. Sí, dale. no sabía que lo tenía así guardado. Ay, disculpe, gracias, Daniel. No, no Bye. me preocupe. Chepito, ¿cómo está? ¿O Paolo? No sé quién está. Hola, voy yo. Sí, gracias, Ah, ok. Daniel. Sí, me escucha, ¿verdad? Sí, sí, ahora sí. Sí, muchísimas gracias ahí por la exposición, pues, de todos estos datos. Como tú recordarás, pues, en otros espacios yo te he mencionado que soy del Salvador. Y bueno, pues, somos hermanos o somos la misma gente, ¿verdad? Pero me llama la atención esto que tú mencionas de que se forme el Estado en 1824, porque en la historia, ay, parece que Paolo está hablando. Creo que ahora sí. Ya. Ahora sí, sí, que se oía con eco por acá. Sí, te decía pues de que la historia por lo menos que nosotros tenemos, ¿verdad? Es de que es en 1821. Como tú sabes, Francisco Morazán, pues, que es hondureño, está enterrado en el cementerio de los Ilustres de San Salvador, pues, ¿verdad? No sé si ya se lo llevaron para Honduras, pero siempre ha estado esa disputa de que sabemos que es hondureño, pero que él quiso morir o quiso ser enterrado, pues, ahí en El Salvador, ¿verdad? Y el otro que mencionaba, José Cecilio del Valle, también, ¿verdad? Entonces, luchadores de aquella época, ¿verdad? Pero otra de las cosas que quería mencionarte, no sé si seguramente tú estarás familiarizado, es que a nosotros nos enseñan en la escuela en El Salvador que los gritos de independencia iniciaron el 5 de noviembre de 1811. ¿Verdad? No sé si todo eso eran las mismas personas o fueron otras personas, porque 1800 a 1800, 1811 a 1821, pues hay 10 años de diferencia. Entonces no sé si fueron los mismos líderes o próceres de aquel entonces, ¿verdad?
los que estaban luchando en 1811. Y no sé si eso pues era a nivel de todo Centroamérica, ¿verdad? Las Provincias Unidas de Centroamérica, que en determinado momento pues así se llamaron. Tú lo abordarás en su momento, ¿verdad? Pero sí, te quería preguntar en concreto esa cuestión, ¿cómo la ves tú? A nosotros nos enseñan en El Salvador que es 1821 y que se forman los 5 estados. Pues la bandera de El Salvador tiene 5 volcanes y 5 banderas que representan los 5 estados que se formaron el 15 de septiembre de 1821 y toda esa cuestión. Entonces, no sé si me podrías ayudar a comprender esa diferencia del 15 de septiembre de 1821 a esta fecha de agosto de 1824. Gracias. Gracias, estimado. Sí, es bien interesante su pregunta. Voy a empezar por lo último que me comentó. Mire, lo que empezó el 5 de noviembre de 1811 fue un movimiento independentista, ¿verdad? El Salvador siempre ha tenido una característica muy diferente al resto de Centroamérica, ¿verdad? Siempre, desde la época colonial, siempre ha sido un país bien beligerante, siempre se ha opuesto, ¿verdad? Es de los pocos países, por ejemplo, que después de los procesos de independencia se opuso a la anexión a México, casi nos vamos a una guerra. Entonces, usted va a ver siempre una élite bien beligerante en la parte de El Salvador, ¿verdad? Y sí, hay una relación entre estos personajes de 1811, por ejemplo, en el caso de José Matías Delgado, ¿verdad? Usted lo ve en 1811 iniciando estos procesos de independencia, ¿verdad? Y usted lo va a ver ya cuando se forma la Federación Centroamericana como un diputado por parte de El Salvador, ¿verdad? No sé si era de la provincia de San Salvador o de San Miguel, no sé, pero estos mismos personajes usted los encuentra ya. Ese tipo de movimientos que nosotros los conocemos como movimientos preindependentistas, también lo tuvimos en Honduras, ¿verdad? Aquí hubo un alcalde en Tegucigalpa que se quiso reelegir, ¿verdad? Y la gente no permitió porque era español, ¿verdad? Tenía que ser alguien de acá o alguien que estuviese ligado con la élite española, pero no un peninsular, ¿verdad? Ya habían movimientos ahí extraños en contra de ellos. Eso por un lado. Por otro lado, mire, es bien interesante que tanto El Salvador como Honduras entendamos 3 momentos. El 15 de septiembre de 1821, el 5 de enero de 1822 y el 1 de julio de 1823. El 15 de septiembre de 1821 se firma el acta de la independencia del Reino de Guatemala con relación a España. Con eso, nosotros los historiadores le llamamos eso como el inicio de los procesos de independencia. ¿Sí? Entonces nos independizamos del Imperio Español, pero la élite de Guatemala decidió que nos unamos al Imperio Mexicano el 5 de enero de 1822. Entonces usted va a ver del 5 de enero de 1822 al 1 de julio de 1823, esta región formamos parte de el primer imperio mexicano de Agustín de Iturbide, ¿verdad? Todo casi como un año y medio aproximadamente. Después cae el imperio mexicano de Agustín de Iturbide y dijeron no, vamos a formar nuestro propio estado y vamos a declarar la independencia, ¿verdad? Y el 1 de julio de 1823, todas estas provincias declaran su independencia de México, de España y de cualquier otra potencia. Y allí entonces nosotros iniciamos un proceso de formación de nuestro propio estado y formamos lo que se conoce como las Provincias Unidas del Centro de América, ¿verdad? A través de una Asamblea Nacional Constituyente. Esta Asamblea Nacional Constituyente decide que vamos a tener un sistema político federal, ¿verdad? Entonces, El Salvador, Honduras, Chiapas, Guatemala, Nicaragua y Costa Rica van a formar parte del Estado de las Provincias Unidas del Centro de América, pero con un sistema federal. El sistema federal obligaba a que cada uno de los estados, ¿verdad? Nombrara un jefe de estado, nombrara un secretario de estado, hiciera un parlamento o un congreso, ¿verdad? En cada una de estas provincias, pero teníamos nosotros un presidente de la federación y teníamos un presidente o un parlamento de la federación. O sea, teníamos pequeños estados dentro de un estado más grande. Ese modelo sirvió para
todos los países que formamos ese Estado de las Provincias Unidas del Centro de América. En el caso de Honduras, nosotros iniciamos ese proceso como Estado individual el 29 de noviembre de 1824. El Salvador no me recuerdo. Ya lo voy a buscar aquí. Pero usted tuvo que hacer también sí, se promulgó en julio de 1824. Más bien ustedes la hicieron antes que nosotros, porque nosotros la promulgamos hasta 1825. El 14 de marzo. Fue el 14 de marzo de 1824 que se instaló la primera Asamblea Nacional Constituyente en El Salvador. Qué lamentable que no hayan celebrado una fecha tan importante. Con tanta propaganda de Bukele no pudo hacer un video para conmemorar esos 200 años, hombre, qué lástima. Bueno, no vayan a caer las avispas porque criticar a Bukele aquí es que le caigan las avispas a uno, pero bueno. El 14 de marzo de 1824 se instauró en San Salvador la primera asamblea, el primer Congreso Constituyente, y estaba dirigido por don José Matías Delgado. ¿Sí? Y mire, y estos mismos instalaron también 18 diputados y crearon 15 representantes de los pueblos de la Intendencia de San Salvador y 3 de la Alcaldía Mayor de Sonsonate. Y interesante que el 12 de junio de 1824 ya entró en vigencia la primera constitución. O sea, ustedes empezaron la formación de su estado antes que nosotros, un par de meses antes que nosotros. Interesante. Sí, ¿Alguna otra gracias, pregunta? Daniel. No, Bueno, muchas gracias, Daniel. A la orden. ¿Alguna otra pregunta, comentario? Bueno, voy a hacer un comercial entonces. El próximo sábado, 24 de agosto, vamos a hacer una visita a la logia masónica de Tegucigalpa, al barrio abajo. Las personas que nos quieran acompañar, ya tenemos la autorización del maestro de la logia. Aprovechemos porque estas oportunidades no se dan todos los días. Me ha costado casi unos 4 o 5 meses tratar de negociar, pues, para que nos permitan entrar. Así que las personas que quieran ir, solamente escríbanme, ya sea interno o escríbanme al WhatsApp para que vayamos. No nos tardamos más de 2 horas. Sí quiero explicar en ese recorrido que hagamos el impacto que tienen los masones, sobre todo en los procesos de independencia, y van a ver ustedes cómo los masones tienen una influencia, sobre todo en la parte del simbolismo que se da. Incluso ustedes ven el escudo nacional de Honduras lleno de símbolos masones, ¿verdad? Entonces todas esas cosas quiero que las empecemos a entender, y el maestro nos prometió que nos va a explicar eso. Así que no es ninguna actividad religiosa, no estoy convenciendo a nadie de esas cosas, pero no me interesa. Me interesa que entendamos el contexto histórico, ¿verdad? Entendamos una gran cantidad de presidentes de Honduras que fueron de las logias masónicas, y el recorrido es estrictamente cultural. Así que están invitados todos, es gratis, no tienen que pagar nada, solamente que tienen que llegarse y caminar un poquito para que nos vamos a ir en grupo, ¿verdad? Así que están invitados. ¿Alguna otra pregunta? ¿Algún otro comentario? No. Bueno, si no hay preguntas, comentarios, entonces nos escucharíamos el próximo viernes a las 8 de la noche para platicar la segunda parte de esta formación del Estado de Honduras. Estén pendientes porque voy a publicar un video del lugar donde se realizó la primera Asamblea Constituyente para que ustedes lo conozcan, ¿verdad? Eso fue en Cedros, en el departamento de Francisco Morazán, que es un pueblo minero importante, y pues ahí pues nace prácticamente la primera constitución del Estado de Honduras, ¿no?
Si no hay más preguntas, entonces nos escuchamos el próximo viernes y muchísimas gracias y feliz fin de semana.